Un hombre murió a las 3:47 de la madrugada. No hubo luz al final del túnel. No hubo ángeles cantando. Solo silencio. Y en ese silencio, vio algo que jamás olvidaría. Vio a Jesús. Pero Jesús no sonreía. Jesús lloraba. Esta es la historia de Marcos Villarreal. Un hombre como tú, como yo. Alguien que creyó que la vida era solo trabajo, dinero y sobrevivir hasta el viernes. Alguien que olvidó porque respiraba. Y cuando dejó de respirar, todo cambió. Marcos tenía 42 años. 42 años de existir sin vivir realmente. Se levantaba a las 6 de la mañana, tomaba café amargo, se vestía con trajes grises y manejaba durante una hora hacia una oficina donde nadie recordaba su nombre completo. Marcos, el de finanzas, le decían. Nada más. Tenía un apartamento en el piso 12 de un edificio sin alma. Paredes blancas, muebles funcionales, todo en su lugar, todo frío. No tenía esposa. Tuvo una, hace años. Se llamaba Clara, pero Clara se cansó de hablar con un hombre que nunca la miraba realmente, que respondía ajá sin escuchar, que llegaba tarde, que prefería el brillo de una pantalla al calor de una conversación. Ya no sé quién eres, le dijo ella la noche que se fue. Marcos no respondió, porque él tampoco sabía. Tenía un hijo, Santiago, 13 años, ojos grandes, sonrisa tímida. Vivía con su madre al otro lado de la ciudad. Marcos lo veía 2 fines de semana al mes. Y en esos fines de semana, Marcos trataba de ser padre. Llevaba al niño a comer hamburguesas, al cine, a lugares ruidosos donde no tuvieran que hablar mucho. Porque hablar dolía. Hablar significaba admitir que no sabía cómo ser padre. Que no sabía cómo amar sin sentir que estaba actuando. Sin sentir que las palabras eran huecas. Santiago le preguntó una vez, «Papá, ¿tú crees en Dios?» Marcos masticó su hamburguesa lentamente. Tragó, bebió un sorbo de refresco, y finalmente dijo, «No sé, hijo, supongo que sí. Algo debe haber ahí arriba, ¿no?» Santiago asintió, pero en sus ojos había una tristeza que Marcos no supo interpretar. El niño no volvió a preguntar, y Marcos no volvió a pensar en Dios. Había crecido en una familia católica. Su madre rezaba el rosario cada noche. Su padre trabajaba 6 días a la semana, pero el domingo siempre iba a misa. Marcos los acompañaba, se arrodillaba, repetía las palabras, pero nunca sintió nada. Cuando tenía 17 años, le preguntó a su madre, «¿Para qué rezamos si Dios nunca responde?» Su madre lo miró con esos ojos cansados que tienen las mujeres que han llorado demasiado en silencio. «Dios siempre responde, mijo, solo que no siempre nos gusta la respuesta». Marcos dejó de preguntar, y años después dejó de rezar. La fe se convirtió en un recuerdo borroso, como una fotografía vieja guardada en un cajón que nunca abres. Sabes que está ahí, pero no te importa. La vida de Marcos era una rutina perfecta y vacía. Lunes, trabajo. Martes, trabajo. Miércoles, trabajo. Jueves, trabajo. Viernes, bar con compañeros que no eran amigos. Cerveza tibia. Risas falsas. Sábado, supermercado, gimnasio, televisión. Domingo, nada. Domingo era el peor día, porque el domingo el silencio era tan fuerte que dolía. Marcos se sentaba en su sofá, miraba el techo, y sentía un peso en el pecho que no sabía nombrar. No era tristeza, no era ansiedad, era algo peor. Era vacío, un vacío tan profundo que a veces, en las noches, Marcos se preguntaba si valía la pena seguir. Pero nunca lo decía en voz alta, porque decirlo en voz alta lo haría real. Había días en los que Marcos sentía que estaba desapareciendo, que su cuerpo estaba ahí, pero él no, que era solo un fantasma atrapado en una rutina que alguien más había diseñado. Se miraba al espejo cada mañana, y cada mañana veía a un extraño, un hombre con arrugas prematuras, ojeras profundas, una mirada apagada. «¿Quién eres?», se preguntaba a veces, y el espejo no respondía. Marcos no odiaba su vida, simplemente no la sentía. Era como caminar bajo el agua, todo lento, todo distante, todo amortiguado. Las risas de los demás le sonaban lejanas. Los colores eran grises, la comida no tenía sabor, y las noches eran eternas. Se acostaba a las 11, cerraba los ojos, y su mente comenzaba a gritar. Recuerdos, arrepentimientos, conversaciones que nunca tuvo. Palabras que nunca dijo. «Te amo, papá,
Debió decirle a su padre antes de que muriera. Perdóname, Clara, debió decirle a su esposa antes de que se fuera. Estoy orgulloso de ti, Santiago, debió decirle a su hijo cada día. Pero no lo hizo. Y ahora las palabras se quedaban atrapadas en su garganta como cristales rotos. Una noche, Marcos tuvo un sueño. Estaba parado en un campo enorme, vacío, sin horizonte. El cielo era gris, el suelo era polvo, y él estaba solo. Caminaba, y caminaba, y caminaba, pero no llegaba a ningún lado. Y de pronto, a lo lejos, vio una figura. Un hombre. Marcos corrió hacia él. Gritó, pero el hombre no se volteaba. Y cuando Marcos estuvo cerca, el hombre desapareció. Y Marcos se quedó solo de nuevo. Se despertó con el corazón acelerado. Sudor frío. Lágrimas que no recordaba haber derramado. Miró el reloj. 3:47 de la madrugada. Ese número quedaría grabado en su mente para siempre. Los días se volvieron semanas. Las semanas se volvieron meses. Y Marcos siguió existiendo. Pero no viviendo. Hasta que una tarde de noviembre, todo cambió. Era un jueves. Marcos salió de la oficina a las 7 de la tarde. El cielo estaba oscuro. Amenazaba lluvia. Subió a su auto. Encendió el motor. Puso música. Algo instrumental. Sin letra. Porque las letras a veces dicen cosas que no quieres escuchar. Manejó por la autopista. Las luces de los otros autos pasaban como estrellas fugaces. Y entonces sintió algo extraño. Un peso en el pecho. No era nuevo. Lo había sentido antes. Pero esta vez era más fuerte. Como si algo lo estuviera apretando desde adentro. Respiró hondo. Trató de calmarse. ¿Es estrés?, se dijo. Solo estrés. Pero el peso no se iba. Se intensificaba. Marcos aflojó su corbata. Abrió la ventana. El aire frío golpeó su rostro. Y entonces el dolor llegó. No era un peso. Era fuego. Un fuego que quemaba desde su pecho hasta su brazo izquierdo. Marcos apretó el volante. Sus manos temblaban. El mundo comenzó a moverse en cámara lenta. Las luces se volvieron borrosas. El sonido se distorsionó. Y Marcos supo que se estaba muriendo. Intentó detener el auto. Pero sus piernas no respondían. El volante se le resbaló de las manos. El auto se desvió. Escuchó bocinas, gritos, metal contra metal. Y entonces, nada. La oscuridad llegó como una ola. Fría, silenciosa, total. Marcos no sintió el impacto. No sintió el vidrio rompiéndose. No sintió su cabeza golpeando el volante. Solo sintió vacío. Y en ese vacío, algo comenzó a cambiar. No era como dormir. Dormir es suave, es cálido. Esto era diferente. Era como caer. Caer sin fondo. Caer sin fin. Y Marcos gritó. Pero no tenía voz. Intentó moverse. Pero no tenía cuerpo. Solo era conciencia. Conciencia suspendida en la nada. No sabía cuánto tiempo pasó. Segundos, minutos, horas. El tiempo no existía ahí. Solo existía el silencio. Y entonces, escuchó algo. Una voz. No, no era una voz. Era más que eso. Era como si alguien estuviera hablando directamente dentro de su mente. Marcos. Su nombre. Alguien dijo su nombre. Y no era un extraño. Era alguien que lo conocía. Que lo conocía de verdad. La oscuridad comenzó a cambiar. No había luz, pero tampoco era negro. Era algo intermedio, como el amanecer antes del sol. Y de pronto, Marcos pudo ver. No con ojos, porque no tenía ojos, pero podía ver. Y lo que vio lo hizo temblar. Estaba en un lugar. No era un lugar físico, pero era un lugar. Un espacio infinito. Sin paredes, sin techo, sin suelo. Y frente a él había alguien. Un hombre, alto, vestido con ropa simple, túnica blanca. Su rostro era indescriptible. No porque fuera raro, sino porque era demasiado hermoso, demasiado real, demasiado humano y demasiado divino al mismo tiempo. Sus ojos eran profundos, como océanos, y cuando te miraban, te veían. No tu cara, no tu cuerpo, te veían a ti, a tu alma. Marcos quiso hablar, pero no pudo. El hombre lo miró y sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era una sonrisa triste, como la sonrisa de alguien que está viendo a un amigo después de mucho tiempo. Pero ese amigo está herido y no sabe cómo sanarlo.
Y entonces el hombre habló. Marcos, hijo mío. Esa voz lo atravesó. Lo quebró. Porque era amor puro. Amor sin condiciones. Amor sin juicio. Y Marcos, que había pasado 42 años sin sentir nada, de pronto sintió todo. Y se rompió. Cayó de rodillas. No físicamente, porque no tenía rodillas. Pero su espíritu cayó. Y lloró. Lloró como nunca había llorado. Lágrimas que no eran agua, sino dolor, arrepentimiento, vergüenza, miedo. Y el hombre caminó hacia él, se arrodilló frente a él, y lo abrazó. Marcos no necesitaba preguntar quién era. Lo supo en lo más profundo de su ser. Era Jesús, el mismo Jesús del que su madre le hablaba cuando era niño, el mismo Jesús que él había olvidado, el mismo Jesús que él había ignorado. Y ahora estaba ahí, no para condenarlo, sino para abrazarlo. Jesús lo sostuvo en silencio, y en ese abrazo, Marcos sintió algo que nunca había sentido. Paz. No era felicidad, era más profundo que eso. Era saber que estaba en casa, que siempre había estado en casa, pero había olvidado el camino de regreso. Después de lo que pareció una eternidad, Jesús se separó lentamente. Lo miró a los ojos, y dijo, ¿sabes por qué estás aquí? Marcos negó con la cabeza. Jesús suspiró, y una lágrima, una sola lágrima, cayó de su ojo. Porque te estabas perdiendo, hijo. Y yo no pierdo a ninguno de los míos. Marcos no sabía qué decir. Había 1000 preguntas en su mente. ¿Estoy muerto? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Iré al cielo? ¿Al infierno? Pero ninguna de esas preguntas salió. Porque frente a Jesús, las preguntas egoístas desaparecen. Solo quedaba una pregunta real. Una que Marcos nunca se había atrevido a hacer en vida. Y ahora no tuvo que hacerla. Porque Jesús la respondió antes de que la pensara. No viniste aquí para ser juzgado, Marcos. Viniste aquí para ver. ¿Ver qué? Preguntó Marcos con voz temblorosa. Jesús extendió su mano. Ven conmigo. Marcos tomó su mano. Y el mundo cambió. No desapareció. No se transformó. Simplemente reveló. Como si una cortina invisible se hubiera levantado. Y Marcos pudo ver lo que siempre había estado ahí, pero que nunca había notado. Estaba de pie en su propia sala. Su apartamento. Piso 12. Paredes blancas. Todo estaba igual. Pero algo era diferente. Había luz. No luz física, sino algo más. Como si cada objeto tuviera un brillo interno. Y junto a él, de pie, estaba Jesús. Observando. En silencio. ¿Qué estamos haciendo aquí? Preguntó Marcos. Jesús no respondió inmediatamente. Caminó hacia el sofá. Se sentó, y señaló el espacio vacío junto a él. Marcos se sentó, y Jesús dijo, «Cuéntame, Marcos, ¿qué ves cuando miras esta sala?» Marcos miró alrededor. «Veo mi apartamento, mis cosas. ¿Y qué sientes?» Marcos tragó saliva. «Nada, no siento nada». Jesús asintió lentamente. «Exacto». Hubo un silencio. Y entonces Jesús preguntó algo que Marcos no esperaba. ¿Sabes cuántas veces intenté hablarte aquí? Marcos lo miró, confundido. ¿Hablarme? ¿Cuándo? Jesús sonrió con tristeza. Todas las noches. Y entonces el tiempo se movió. La sala se oscureció, y Marcos se vio a sí mismo, sentado en ese mismo sofá, solo, mirando el techo, con esa mirada vacía que él conocía tan bien. Y junto a él, invisible, estaba Jesús, sentado a su lado, mirándolo con esos ojos llenos de amor. Marcos observó la escena con el corazón roto, porque se dio cuenta de algo. Nunca había estado solo, ni un solo día, ni un solo minuto. Jesús siempre había estado ahí, pero él nunca lo vio. ¿Por qué no te mostraste?, preguntó Marcos con voz quebrada. Jesús lo miró. Porque tú no me buscabas. Pero yo no sabía. Si sabías, Marcos, siempre supiste. Jesús se levantó. Caminó hacia la ventana. Cada domingo que te sentiste vacío. Cada noche que lloraste en silencio. Cada vez que te preguntaste si la vida tenía sentido, esa era yo, llamándote, esperándote. Marcos sintió un nudo en la garganta. ¿Y por qué no respondí? Jesús se volvió hacia él. Porque tenías miedo. Las palabras cayeron como piedras. Miedo. Sí, Marcos tenía miedo. Miedo de que Dios no existiera. Miedo de que si existía,
estuviera decepcionado de él. Miedo de abrir su corazón y encontrarlo vacío. Miedo de rezar y no sentir nada. Entonces era más fácil no rezar. Era más fácil fingir que Dios no importaba. Que la fe era para gente débil. Que él podía solo. Pero no podía. Nunca pudo. Jesús regresó al sofá. Se sentó junto a Marcos y puso su mano sobre su hombro. Hijo, tú nunca estuviste solo. Ni siquiera cuando te sentiste más perdido. Yo estaba ahí, cargando lo que tú no podías cargar. Llorando cuando tú no podías llorar. Esperando, siempre esperando, que voltearas a verme. Marcos no pudo más. Se desmoronó. Lloró como un niño. Y Jesús lo dejó llorar. Porque a veces el llanto es la única oración que necesitamos. Cuando Marcos finalmente pudo hablar, dijo, lo siento tanto. Jesús lo miró con ternura. Lo sé, hijo, y te perdono. Siempre te he perdonado. Pero yo te ignoré. Te olvidé. Y aún así, yo nunca te olvidé. Marcos cerró los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué me sigues amando? Jesús sonrió. Porque tú eres mío, Marcos. Y yo no abandono lo que es mío. Hubo un silencio lleno de paz. Y entonces Jesús se puso de pie. Hay más que debes ver. Marcos lo miró con temor. ¿Más? Jesús asintió. Sí, porque no solo se trata de ti, Marcos. Se trata de todos los que amas. Y de todos los que olvidaste amar. El apartamento desapareció. Y Marcos se encontró en otro lugar. Una casa pequeña, con paredes de color crema. Fotos en las paredes. Olor a café. Reconoció ese lugar inmediatamente. Era la casa de su madre. Estaba en la sala. La misma sala donde había crecido. Donde había jugado de niño. Donde había discutido de adolescente. Donde había dejado de visitar de adulto. Y ahí, sentada en su vieja mecedora, estaba ella. Su madre. Marcos sintió que el mundo se detenía. Su madre, pequeña, frágil, con el cabello blanco, las manos arrugadas, los ojos cansados. Estaba rezando el rosario, moviendo las cuentas lentamente entre sus dedos, murmurando oraciones en voz baja, y llorando. Marcos se acercó. «¿Mamá?» Pero ella no lo escuchó. Jesús puso su mano en el hombro de Marcos. «Ella no puede verte. Esto ya pasó». «¿Cuándo?» «Hace 3 años. El día de tu cumpleaños». Marcos recordó. Ese año no visitó a su madre. Estaba ocupado. Tenía trabajo. La llamó por teléfono. 2 minutos. «Feliz cumpleaños, mamá. Te quiero. Nos vemos pronto». Pero nunca fue. Jesús se arrodilló junto a la anciana. La miró con infinita ternura. Y entonces Marcos escuchó lo que ella estaba rezando. «Dios mío, por favor, cuida a mi hijo. Sé que está perdido. Sé que está lejos de ti. Pero por favor, no lo abandones. Tráelo de regreso. Aunque sea solo una vez más. Quiero verlo. Quiero abrazarlo. Quiero decirle que lo amo». Su voz se quebró. «Por favor, Señor, no me lo quites sin que él sepa cuánto lo amo». Marcos cayó de rodillas. El dolor era insoportable. «Mamá, mamá, lo siento», pero ella no podía escucharlo. Y Jesús, con lágrimas en sus propios ojos, dijo, «Ella oró por ti cada día, Marcos. Cada noche, cada madrugada, cuando tú estabas ocupado, cuando tú estabas enojado, cuando tú olvidaste llamarla. Ella nunca dejó de orar por ti. ¿Y yo?», sollozó Marcos. «¿Yo qué hice?». Jesús no respondió. No necesitaba hacerlo. Marcos ya sabía la respuesta. La escena cambió. Ahora estaban en un parque. Era de tarde. El sol estaba bajando. Y ahí, sentado en una banca, estaba Santiago. Su hijo. Tenía 11 años en esa escena. Y estaba solo. Marcos se acercó corriendo. «¿Santiago? ¿Qué hace aquí solo?». Jesús caminó a su lado. «Espera. Observa». El niño miraba hacia la entrada del parque. Una y otra vez, como si esperara a alguien. Sacó su teléfono. Marcó un número. Marcos reconoció ese número. Era el suyo. El teléfono sonó. 1 vez, 2, 3, y entonces escuchó la voz de Marcos en el buzón de voz. «Hola, soy Marcos. No puedo contestar. Deja un mensaje». El niño colgó. No dejó mensaje. Y una lágrima cayó por su mejilla. Marcos sintió que algo dentro de él se rompía. Yo tenía una reunión ese día. Le dije que vendría. Pero se extendió
Y olvidaste, terminó Jesús. No lo olvidé. Solo, lo dejaste esperando. Marcos se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? La escena cambió de nuevo. Esta vez estaban en un cuarto oscuro, un dormitorio, y en la cama, acurrucado bajo las sábanas, estaba Santiago. Tenía 13 años ahora, y estaba llorando. Marcos se acercó. ¿Por qué llora? Jesús se sentó en el borde de la cama. Porque hoy te preguntó si estabas orgulloso de él. Y tú dijiste claro, hijo, sin mirarlo, sin realmente escucharlo. Marcos recordó ese día. Estaba revisando su teléfono, emails, mensajes, y Santiago le dijo algo, pero él no escuchó realmente. Solo dijo, claro, hijo, para que el niño dejara de hablar. Él necesitaba que lo vieras, Marcos, no que lo toleraras, que lo vieras, que le dijeras, estoy orgulloso de ti, eres importante, eres suficiente. Marcos temblaba. ¿Y yo qué hice? Lo hiciste sentir invisible. Las palabras golpearon como martillos. Invisible. Eso era lo que Marcos había sentido toda su vida. Invisible. Y ahora se dio cuenta de que había hecho sentir lo mismo a su hijo. El ciclo se repetía. El dolor se heredaba. Jesús se puso de pie. ¿Quieres ver más? No. Por favor, debes verlo, Marcos. Porque la verdad no es cómoda, pero es necesaria. Y entonces la escena final llegó. Estaban en un hospital. Un cuarto blanco, frío, con olor a desinfectante. Y en la cama estaba Clara, su ex esposa. Marcos se acercó lentamente. Ella estaba despierta, mirando por la ventana. Había tristeza en sus ojos, pero también resignación. ¿Qué le pasó?, preguntó Marcos. Nada, respondió Jesús. Esto es un mes después de que se separaron. Ella vino a hacerse unos estudios. Rutina. Pero mientras esperaba los resultados, oró. ¿Oró por mí? No. Marcos lo miró sorprendido. Oró por ti, explicó Jesús. Para que encontraras paz, para que no te perdieras, para que algún día pudieras amar a alguien de verdad. Marcos sintió un dolor profundo en el pecho. Ella todavía me amaba. Sí. ¿Y yo? La dejaste ir sin pelear. Marcos cerró los ojos, porque no sabía cómo pelear, no sabía cómo amar. Jesús lo miró con compasión infinita. Lo sé, hijo, lo sé. Hubo un silencio largo. Y entonces Marcos preguntó algo que había querido preguntar desde el principio. ¿Por qué me estás mostrando todo esto? ¿Para castigarme? Jesús negó con la cabeza. No, Marcos. Te lo muestro para que entiendas algo muy importante. ¿Qué? Jesús se acercó, puso sus manos en los hombros de Marcos, y dijo que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Y tú, dejaste de decidir, dejaste de pelear, dejaste de intentar, porque creíste que no valía la pena, que no era suficiente, que nadie te amaría realmente. Marcos sintió lágrimas cayendo. Pero estabas equivocado, continuó Jesús. Porque yo te amo, tu madre te ama, tu hijo te ama, Clara te amó, y todos ellos merecían que tú también amaras. Marcos cayó de rodillas. Lo siento tanto, pero ya es tarde, ya no puedo arreglarlo. Jesús se arrodilló junto a él. ¿Quién dice que es tarde? Marcos lo miró confundido. Estoy muerto. Jesús sonrió. Aún no. El mundo se desvaneció, y Marcos se encontró de nuevo en ese espacio infinito, sin paredes, sin techo, sin suelo, solo él y Jesús. ¿Qué quieres decir con «aún no?», preguntó Marcos. Jesús caminó en círculos alrededor de él. Tu corazón se detuvo, Marcos, pero tu tiempo no ha terminado. Entonces, ¿puedo volver? Sí. Marcos sintió alivio, pero también miedo. ¿Y si vuelvo y nada cambia? ¿Y si sigo siendo el mismo? Jesús se detuvo frente a él. Esa es la pregunta correcta, hijo, porque volver no es suficiente. Tienes que decidir vivir diferente. Jesús extendió su mano, y en su palma apareció algo. Una imagen. No era física. Era como ver dentro de la mente de alguien. Y Marcos se vio a sí mismo, de regreso en su apartamento, despertando en una cama de hospital. Asustado, confundido. Los doctores le hablaban. Tuvo un infarto masivo. Estuvo clínicamente muerto durante 7 minutos. Es un milagro que esté vivo. Y Marcos, el Marcos del futuro, lloraba.
Pero no era el mismo Marcos. Había algo diferente en sus ojos, algo que no estaba antes. Luz. La imagen cambió. Ahora Marcos estaba visitando a su madre. Entraba a su casa, y ella lo veía, y su rostro se iluminaba. Y Marcos corría hacia ella, la abrazaba fuerte, y lloraba. Lo siento, mamá. Lo siento por todo. Por no visitarte, por no escucharte, por no valorarte. Y su madre, con lágrimas en los ojos, decía: estás aquí ahora, mijo. Eso es lo único que importa. La imagen cambió de nuevo. Ahora Marcos estaba en un parque. El mismo parque donde Santiago había esperado años atrás. Y ahí estaba el niño, ahora con 14 años. Más alto, más serio. Y Marcos se acercaba. Hijo, necesito hablar contigo. Santiago lo miraba con desconfianza. ¿De qué? De que fui un mal padre. De que no estuve presente. De que te hice sentir invisible. Santiago no respondía. Y quiero cambiarlo, continuaba Marcos. No puedo arreglar el pasado, pero puedo estar aquí ahora, cada día, si tú me lo permites. Santiago bajaba la mirada, y después de un largo silencio, asentía. La imagen cambió una vez más. Ahora Marcos estaba frente a Clara, en una cafetería. Ella lo miraba sorprendida. ¿Para qué querías verme? Marcos tomaba aire. Para pedirte perdón, por no haberte amado como merecías, por haberte hecho sentir sola, por no pelear por ti. Clara tenía lágrimas en los ojos. Marcos, no espero que volvamos. Solo, necesitaba que supieras que lo siento. Y que fuiste lo mejor que me pasó. Y que fui un idiota al dejarte ir. Clara se limpiaba las lágrimas. Y le sonreía. Gracias, Marcos. Eso significa mucho. Las imágenes desaparecieron. Y Jesús cerró su mano. Este es el futuro que puedes tener, Marcos. Si decides cambiar. Si decides amar. Si decides vivir. Marcos estaba temblando. Pero, ¿y si no puedo? ¿Y si vuelvo y olvido todo esto? Jesús lo miró fijamente. No olvidarás, porque yo estaré contigo. Siempre. Hubo un silencio. Y entonces Marcos preguntó algo que no esperaba preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué haces todo esto por mí? No lo merezco. Jesús sonrió. Porque el amor no se merece, Marcos. Se recibe. Y tú, siempre has sido amado. Desde antes de nacer, desde siempre, y para siempre. Marcos sintió algo quebrarse dentro de él. Toda su vida había creído que no era suficiente, que tenía que ganarse el amor, que tenía que ser perfecto para ser amado. Y ahora, Jesús le decía que ya era amado, que siempre lo había sido, sin condiciones, sin requisitos, sin máscaras. ¿Estás listo para volver?, preguntó Jesús. Marcos asintió. Sí, pero antes de irme, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Por qué llorabas? Al principio, cuando te vi, estabas llorando. Jesús bajó la mirada, y cuando la levantó, sus ojos estaban llenos de lágrimas de nuevo. Porque cada vez que uno de mis hijos se pierde, lloro, porque los amo, y verlos sufrir me duele. Verlos vivir sin saber cuánto vale me rompe el corazón. Hizo una pausa. Lloro porque tú estabas tan cerca de rendirte, Marcos. Tan cerca de dejar que la oscuridad te consumiera. Y yo no podía perderte. Marcos sintió que su alma se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Gracias, susurró. Gracias por no dejarme ir. Jesús lo abrazó una última vez. Nunca te dejaré ir, hijo. Nunca. Y entonces Jesús dio un paso atrás. Levantó su mano y dijo: es hora. Una luz comenzó a brillar detrás de Marcos. Cálida, brillante, como el amanecer. ¿Qué hago cuando regrese?, preguntó Marcos. Jesús sonrió. Vive, Marcos. Simplemente vive. Ama, perdona, sé presente. Y cuando te sientas perdido, búscame, porque yo siempre estaré ahí. Marcos asintió. Se volvió hacia la luz y comenzó a caminar, pero se detuvo. Se volvió una última vez. ¿Jesús? Sí, ¿volveré a verte? Jesús sonrió con ternura infinita. Todos los días, si aprendes a mirar. Y con esas palabras, Marcos entró en la luz. Marcos despertó con un grito ahogado. Luces brillantes, sonidos de máquinas, voces apuradas. Volvió. Tenemos pulso. Un doctor se inclinó sobre él. Señor Villarreal, ¿puede escucharme? Marcos parpadeó. Trató de hablar,
Su garganta estaba seca. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? En el hospital. Tuvo un infarto. Estuvo clínicamente muerto durante 7 minutos. Pero está vivo. Es un milagro. Marcos cerró los ojos. ¿Milagro? Sí, era un milagro. Pasaron 3 días en el hospital. Estudios, análisis, medicamentos. Pero Marcos no se quejó. Porque cada respiración era un regalo. Cada latido era una segunda oportunidad. Su madre llegó el segundo día. Entró corriendo a la habitación, con lágrimas en los ojos. «Mijo, gracias a Dios». Marcos la vio. Y por primera vez en años, realmente la vio. Las arrugas, el cabello blanco, las manos temblorosas. Y se dio cuenta. Ella era frágil. Ella no estaría aquí para siempre. Y él había desperdiciado tanto tiempo. Cuando ella se acercó, Marcos comenzó a llorar. «Mamá, lo siento tanto». Ella lo abrazó. «SHH, mijo, ya pasó. No, mamá, no ha pasado. Fui un mal hijo. No te visité, no te escuché, te dejé sola». Su madre le acarició el cabello. «Estás aquí ahora. Eso es lo que importa». Y Marcos lloró en sus brazos, como cuando era niño. Santiago llegó al tercer día. Con Clara, entraron juntos. Nerviosos, el niño se quedó cerca de la puerta, sin saber qué decir. Y Marcos, con el corazón en la garganta, dijo: «Hijo, ven aquí». Santiago dudó, pero finalmente se acercó. Y Marcos lo abrazó, fuerte, como nunca lo había abrazado. «Te amo, Santiago, y lo siento, por no estar, por no verte, por hacerte sentir que no eras importante». El niño estaba rígido al principio, pero lentamente se relajó y devolvió el abrazo. «Yo también te amo, papá». Clara observaba desde la puerta, con lágrimas en los ojos, y Marcos la miró. «Clara, ¿podemos hablar?». Ella asintió. Hablaron durante horas. Marcos le contó todo, lo que había visto, lo que había sentido, y le pidió perdón por todo. «No espero que volvamos», dijo. «Solo necesitaba que supieras que lo siento, y que fuiste lo mejor que me pasó». Clara se limpió las lágrimas. «Marcos, yo también lo siento, por rendirme tan rápido». «No te rindiste. Yo te fallé». Ella negó con la cabeza. «Los dos fallamos, pero tal vez ahora podamos ser amigos». «Por Santiago». Marcos sonrió. «Me gustaría eso». Marcos salió del hospital una semana después. Los doctores le dijeron que necesitaba cambiar su estilo de vida. Menos estrés, mejor alimentación, ejercicio. Y Marcos asintió. Pero sabía que el cambio tenía que ser más profundo que eso. No se trataba solo del cuerpo, se trataba del alma. La primera noche en su apartamento fue extraña. Todo estaba igual, pero él era diferente. Se sentó en el sofá, el mismo sofá donde había pasado tantas noches vacías, y cerró los ojos. «¿Estás ahí?», susurró, y aunque no hubo respuesta audible, sintió algo, una paz, una presencia, como una mano invisible sobre su hombro, y supo, Jesús estaba ahí, tal como había prometido. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Marcos comenzó a vivir, no a existir, a vivir. Visitaba a su madre 2 veces por semana. Tomaban café, hablaban, reían, y ella, con lágrimas de alegría, le decía: «Recuperé a mi hijo». Santiago comenzó a pasar más tiempo con él, no solo fines de semana, sino días entre semana. Hacían la tarea juntos, cocinaban juntos, hablaban, de verdad hablaban, y poco a poco, el niño comenzó a abrirse, a confiar, a creer que su padre realmente estaba ahí. Marcos dejó su trabajo en la empresa. Ya no quería vivir para un sueldo. Quería vivir para algo más grande. Comenzó a trabajar en una fundación, ayudando a personas sin hogar, dándoles comida, ropa, pero sobre todo, escuchándolos, porque él sabía lo que era sentirse invisible. Y cada noche, antes de dormir, Marcos rezaba, no con palabras rebuscadas, sino con el corazón: «Gracias, Jesús, por no dejarme ir, por amarme cuando no me amaba a mí mismo, por darme otra oportunidad». Y aunque no escuchaba una voz audible, sentía la respuesta, en la paz, en el amor, en la vida que ahora tenía. 1 año después del accidente, Marcos estaba en el parque,
el mismo parque donde Santiago había esperado años atrás. Estaban sentados en una banca, comiendo helado, y Santiago, de pronto, dijo: «Papá, ¿tú crees en Dios?». Marcos lo miró, y recordó la primera vez que su hijo le había hecho esa pregunta, y cómo había respondido con indiferencia. Esta vez fue diferente. Marcos sonrió. «Sí, hijo, creo en Dios. Y no solo creo. Lo conozco». Santiago lo miró curioso. «¿Cómo?». Marcos puso su mano sobre el hombro de su hijo. «Porque cuando estaba más perdido, Él me encontró, y me mostró algo que cambió mi vida». «¿Qué?». «Que el amor es real, hijo, y que nunca estamos solos. Aunque a veces lo sintamos, Dios siempre está ahí, esperando que volteemos a verlo». Santiago asintió lentamente, y después de un silencio, dijo: «Yo también quiero conocerlo, papá». Marcos sintió lágrimas en los ojos. «Lo harás, hijo, te lo prometo». Y esa noche, en su apartamento, Marcos se arrodilló y rezó, no solo por él, sino por todos los que estaban perdidos, por todos los que se sentían vacíos, por todos los que habían olvidado que eran amados. «Jesús, si alguien está ahí afuera sintiendo lo que yo sentí, por favor, no los dejes ir, encuéntralos, como me encontraste a mí». Y en el silencio de la noche, Marcos sintió algo. No era audible, pero era real. Era Jesús, susurrando: «Siempre lo hago, hijo, siempre lo hago». Tal vez tú que estás escuchando esta historia, te sientas como Marcos, vacío, perdido, invisible. Tal vez has olvidado porque respirabas. Tal vez has dejado de buscar a Dios, porque crees que Él no está ahí, o que si está, no le importas. Pero déjame decirte algo que Marcos aprendió, algo que cambió su vida, y que puede cambiar la tuya. Dios no te ha olvidado, ni por un segundo, ni por un minuto. Cada noche que has llorado en silencio, Él estaba ahí. Cada vez que te has sentido solo, Él estaba ahí. Cada momento en que quisiste rendirte, Él estaba ahí, sosteniendo lo que tú no podías sostener, cargando lo que tú no podías cargar, esperando, siempre esperando que voltearas a verlo. Y tal vez ahora mismo estás sintiendo algo, un tirón en el pecho, una voz suave que dice: «Te he estado esperando». Ese es Jesús, llamándote, como llamó a Marcos, como llama a cada uno de nosotros, todos los días. Y tal vez pienses: «Pero yo no soy bueno. He hecho cosas malas. Dios no puede amarme». Pero ahí es donde te equivocas, porque el amor de Dios no es como el amor humano. No es condicional, no es frágil, no es temporal. Es eterno, es infinito, es inquebrantable, y te ama ahora mismo, tal como eres, con tus errores, con tus heridas, con tu pasado. No tienes que ser perfecto, solo tienes que voltear, solo tienes que decir: «Aquí estoy». Y Él responderá, no con truenos, no con señales del cielo, sino con paz, con amor, con presencia. Marcos murió durante 7 minutos, y en esos 7 minutos aprendió algo que le tomó 42 años entender: que la vida no se trata de éxito, ni de dinero, ni de ser perfecto. Se trata de amar, de estar presente, de buscar a Dios, de dejar que Dios te encuentre. Y hoy, tú tienes la misma oportunidad que tuvo Marcos. No necesitas morir para encontrar a Jesús. Solo necesitas decidir. Decidir vivir, decidir amar, decidir creer, porque Jesús está ahí, ahora mismo, esperándote, con los brazos abiertos, con lágrimas en los ojos, porque te ama, más de lo que puedes imaginar, y nunca, nunca te dejará ir. Esta fue la historia de Marcos Villarreal, el hombre que murió durante 7 minutos, y vio a Jesús llorar. Pero también es tu historia. Si decides que lo sea, no esperes a morir para despertar. Despierta ahora, y vive, de verdad, porque la vida es un regalo, y cada respiración es una segunda oportunidad, para amar, para perdonar, para creer. Y Jesús está esperando.